Génesis capítulo 2, versículos del 8, Génesis 2 del 8 al 17. Génesis 2 del 8 al 17. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos en esta noche, antes de abordar nuestro estudio, a recordar solamente que en la clase pasada, la Biblia es el único libro que nos revela realmente cómo somos y quiénes somos. Vimos en la clase pasada que el hombre es un espíritu, el hombre tiene un alma y el hombre vive, o sea, el alma y el espíritu viven dentro de un cuerpo. Estas 3 partes del ser humano, somos tripartitas, están totalmente interrelacionadas. Dios vimos que es espíritu y Dios solamente podía comunicarse con el hombre a través del espíritu. El alma es la mente, el alma es el intelecto, el alma son los sentimientos, las emociones, etcétera, etcétera. Y el cuerpo es solamente el envase o la botella donde el alma y el espíritu viven. Vemos nosotros aquí en nuestro estudio de esta noche, vean 1 Corintios 15:45, antes de abordar la libertad que Dios le dio al hombre. Quiero solamente acabar con el estudio del ser humano diciéndoles que la historia en el libro del Génesis de Adán y Eva no es un mito, y que antes de Adán y Eva no existió ninguna otra raza. Hay muchas leyendas de que a lo mejor antes de Adán había otra raza que Dios había creado. Bueno, todas estas cosas son filosofías, son mitos, son especulaciones. Y antes de continuar con el estudio esta noche, solamente quiero demostrarles que la Biblia demuestra de una forma muy clara de que Adán no fue un mito, de que no es un símbolo, de que no es una máquina, y de que antes de Adán no existió absolutamente nunca jamás un ser humano. Dice en 1 Corintios 15:45, por ejemplo, 1 Corintios 15:45, dice así: así también está escrito, fue hecho el, ¿qué dice? El primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ustedes saben que el postrer Adán es Jesucristo, de acuerdo a Romanos capítulo 5. Vean ahora Romanos 5:12. Solamente atrás en un libro, está antes de Corintios Romanos 5, versículo 12. Dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por cuántos hombres? Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que cualquier oído que ustedes presten acerca de la leyenda de que había 2 hombres o fueron 10 hombres y Dios creó un hombre en el Edén y Dios creó otro hombre en América, etcétera, etcétera, son meras especulaciones. Y Pablo en su primera carta a Timoteo le dice: cuídate de las genealogías, de los mitos y de las filosofías. Tradiciones que no tienen su origen en la palabra de Dios, sino en la imaginación del ser humano.
Vean ahora 1 Corintios 11:9. Otra vez denle la vuelta a Romanos y tenemos a Corintios. 1 Corintios 11:9. Y vemos como el apóstol Pablo, vamos a ver el 8 y el 9. 1 Corintios 11, 8 y 9. Vean lo que dice Pablo. Aproximadamente 5,000 años después de Adán y Eva. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahora vean 1 Timoteo capítulo 2. Vean cómo todo el Nuevo Testamento nos muestra la veracidad de Adán y de Eva. Fueron dos seres realmente de carne y hueso, creados, hubo un huerto del Edén, hubo una caída, etcétera, etcétera. 1 Timoteo 2:13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora vean Mateo 19, de las palabras mismas del Señor Jesucristo, Mateo 19. O sea, por todo el Nuevo Testamento aparece el nombre de Adán, no como una parábola, ni una metáfora, ni una alegoría, sino como algo realmente existente. Mateo 19, del 4 al 6. Aquí es el Señor Jesucristo el que está hablando. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Vemos pues a Pedro, vemos a Pablo, vemos a Cristo en el Nuevo Testamento, que confirman que la historia de Adán y Eva fueron verídicas. Que hubo una pareja, que fue primero Adán, después fue Eva, que hubo una caída, etcétera, etcétera. Y a Adán se le menciona más de 7 veces en el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos entonces, de acuerdo a esto, a hacerles algunas preguntas a los evolucionistas en esta noche. Señores evolucionistas, ustedes saben que el chango es un cuadrúpedo, o sea, el chango anda sobre sus 4 patas. El hombre es el único de los mamíferos, repito, que anda sobre sus 2 pies. Pregunta, ¿cómo pudo un hombre simio, durante millones de años, tambaleándose por ahí, en la incomodísima posición inclinada? ¿Cómo pudo adaptarse a esa nueva posición? Entre andar en 4 patas, andar en 2 patas. Número 2, en el pie humano, los 5 dedos que tenemos nosotros en el pie, todos están unidos por un solo músculo. Por lo que el dedo gordo del pie humano no puede hacer nada con fuerza. Trata con el dedo gordo del pie, agarrarte una rama y te vas a dar un trancazo, pero tremendo. Ahora escuchen esto, en el chango, principalmente el chango agarra las ramas con su dedo gordo del pie, utilizándolo como el pulgar y accionándolo como un músculo separado de los otros 4 dedos. Pregunta, ¿cómo hubiera podido llegar a pasarse de un pie con 4 dedos y un pulgar con un músculo totalmente separado a un pulgar con 5 dedos y un solo músculo? O sea que mientras hubo, si es que hubo, ¿verdad?, la transición, como dicen los evolucionistas, del chango de 4 dedos con un solo dedo, con un músculo separado de los otros 4 dedos, utilizado y diseñado por Dios para agarrarse con este dedo a las ramas, mientras hubo la transición o la mutación de ellos, ¿cuántos trancazos se dieron millones de changos? ¿Cómo hubiera podido llegarse a pasarse de un pie con 4 dedos y un pulgar a un pie con 5 dedos en línea? Un hombre simio, con el poder de asirse debilitado, se hubiera caído de las ramas y se habría quebrado el cuello. Eso es lo que hubiera pasado. Esto demuestra solamente algo, que el hombre es una especie absolutamente diferente a la de los changos. Si tu abuelito se parece a un chango, ¿verdad? Ese es el problema de tu abuelito. Vamos al Génesis entonces, y en el capítulo 2, vimos en el versículo 8, que aun cuando Dios le había dado al hombre todo absolutamente el planeta Tierra como un dominio, sin embargo, Dios le asigna al hombre un pedacito o un nidito de amor.
Dios le asigna al hombre un nidito de amor y un lugar específico en el mundo entero. Esto nos demuestra lo siguiente. Vamos a ver más adelante que Adán no le dio a Dios una hamaca y le dijo, cocos, ¿verdad? Sol, ponte tus lentes, Adán, tranquilo. Y la dolce vita es no hacer nada. Antes de que hubiera pecado, vemos que la dolce vita, ¿verdad? La vida fácil no es realmente el ocio. Nunca ha sido el propósito de Dios que ninguna criatura deje de trabajar. Cristo dijo, hasta ahora yo y mi Padre trabajamos. Acordémonos que hubo un día del reposo, el séptimo día, pero hubo una caída. Y en cuanto vino la caída, Dios dejó de reposar. Dios se puso a trabajar. Y cuando Cristo vino al mundo, dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. O sea, ¿en qué estaban trabajando? Comenzaron a trabajar en el plan de la redención. Entonces dice la Biblia que este lugar, este cachito de cielo que les puso en la tierra, este rinconcito maravilloso, dice la Biblia, versículo 8, que era con el nombre de Edén. Y nos dice la posición geográfica exacta, al oriente. Estamos hablando de la Palestina. Quiero decirles a ustedes que la palabra Edén en el hebreo significa dos cosas. En primer lugar, significa lugar agradable. Y en segundo lugar, significa lugar de delicias o lugar delicioso. Entonces, el Edén era un pedazo de tierra en este mundo donde todo absolutamente era agradable. Adán y Eva andaban desnudos los dos por todo el huerto del Edén, había comunicación con Dios, había una potencialidad intelectual de Adán desarrollada en su 100%. Imagínense la capacidad de Adán que tenía en ese tiempo, donde podría todo admirar la obra de Dios, podía conocer a cada animal, le puso un nombre, era algo extraordinario, era un lugar maravilloso donde ellos dos vivían. Pero Dios en el Edén pone tres clases de árboles. Y pone en primer lugar un árbol, otro árbol y otro árbol. Muy bien, en estos tres árboles encontramos nosotros la dependencia tripartita del hombre con el medio ambiente que le rodea. En primer lugar, le dice Dios a Adán, mira Adán, todos los árboles que están aquí y allá son para tu alimento físico. Adán tenía que comer. Adán tenía que comer peras, manzanas, mangos, mandarinas, naranjas, y estamos hablando de un hombre que no ha pecado. También Dios le puso otro árbol que se llamó el árbol de la vida. Este árbol de la vida era el alimento de Adán a su espíritu. Y aquí hay un principio extraordinario en la Biblia. El árbol de la vida lo volvemos a encontrar. Lo encontramos en Génesis y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 22. Al principio y al final de la Biblia. Y escuchen esto. Antes de pecar había árbol de la vida. En Apocalipsis 22 también ya no hay pecado porque estamos en la Nueva Jerusalén. Y se planta otra vez ese árbol de la vida en medio de la ciudad de la Nueva Jerusalén. ¿Qué significa el árbol de la vida? Porque ha estado plantado en esta tierra solamente cuando no ha habido pecado. Bueno, el árbol de la vida significa lo siguiente. Significa la dependencia del ser humano con su Creador, desde el punto de vista espiritual. O sea que cuando Dios creó a Adán, no lo creó independiente y le soltó y le dijo, córrele y eres un Dios. Desde que Dios puso a Adán en el huerto del Edén, Adán tenía que depender físicamente, intelectualmente y espiritualmente de su Creador, porque Adán no fue creado Dios, Adán fue creado una criatura dependiente de aquel que es independiente. Entonces, este principio del árbol de la vida nos muestra que aun cuando no había pecado, el hombre tenía que depender de Dios, cuanto más ahorita nosotros debemos depender de Dios también. Jesucristo dijo, mis palabras son el árbol de la vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando el cristiano viene a este libro, y el cristiano medita en este libro, y el cristiano reflexiona en este libro, y el cristiano lo estudia, y la lee, y la memoriza, el cristiano está participando ¿de qué cosa? De la vida de Jesús. Porque el espíritu de la profecía es Jesucristo.
Entonces, cuando ustedes en la mañana, como les dije hoy al principio, no leen la Biblia ni la meditan, ustedes no están comiendo del árbol de la vida. Se están independizando de Dios poco a poquito. ¿Se dan cuenta? Y cuando menos lo esperas, ya tienes una semana que no vienes a este libro, ni lo comes, ni lo meditas, ni lo estudias, y entonces comienzas solamente, pues vas a la universidad y te vas a graduar de doctor. O sea, estás alimentando tu intelecto y todos los días comes verduras y comes frutas, estás alimentando tu cuerpo. Pero espiritualmente estás anémico. Porque Dios quiere que nosotros, durante toda nuestra existencia, sin pecado y con pecado, dependamos espiritualmente de Él. Vean ustedes, por ejemplo, también aquí, más adelante en Apocalipsis, vean el pasaje de Apocalipsis 22, donde menciona el árbol de la vida. Y vamos a ver en relación a qué se menciona. Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba, ¿qué cosa? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La palabra sanidad aquí, la palabra salud. Para la salud, ¿qué cosa? No física, porque no va a haber muerte, para la salud espiritual. Entonces aquí encontramos que en estos tres árboles, Dios interrelaciona al hombre con lo que realmente Dios quería que el hombre supiera, que era un hombre dependiente. Pero había un árbol, y quiero que vean ustedes que el pecado de Adán, abran bien los oídos, el pecado de Adán fue a través del intelecto. El árbol del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento apela a la mente. En otras palabras, Adán, no trates de penetrar o de independizarte espiritualmente de mí y querer con tu mente penetrar a conocer el mal. Otra vez. Abran bien los oídos, porque esto es precisamente el problema de todos los que están metidos en filosofías orientales. Adán, no te independices de mí, o sea, no te separes espiritualmente y quieras penetrar a conocer el mal a través de tu intelecto. Cuando el cristiano estudia, por ejemplo, cuando yo me metí a estudiar la filosofía de los griegos y cuando estudié los mormones y cuando estudié los testigos de Jehová, yo no vine con mi mente, vine con mi espíritu. Y yo venía a probar con la Biblia, no a lo que ellos decían, sino con la Biblia ya conociéndola, juzgando y discerniendo espiritualmente lo que José Smith había dicho. Entonces, cuando tú estás tan empapado de esta verdad que es la palabra de Dios, tú puedes distinguir inmediatamente el error. Pero cuando tú no tienes conocimiento de Cristo profundo en la Biblia y te metes a estudiar filosofía y sectas sin la guía de un maestro cristiano, te quedas ahí muchas veces y no sales. Vean ustedes en 1 Timoteo. O sea que el cristiano viene y examina todo espiritualmente, no viene con su intelecto. 1 Timoteo capítulo 1. Versículo del 3 al 7. 1 Timoteo 1 del 3 al 7. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Escuchen. Ni presten atención a la revista Duda, muy interesante, gurús, fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Escuchen, de las cuales cosas, desviándose algunos,
se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En esta clase que tuvimos de Romanos este miércoles, yo les estaba enseñando a mis discípulos la nueva secta en México que se llama la ciencia cósmica. Y les traje el libro que me mandaron, un hermano me hizo el favor de traérmelo, porque está escrita por el capitán Rachtar de la Sexta Galaxia. Y dice que esta revelación la recibió de mundos extraterrestres y que él es el hombre que viene a esta galaxia a mostrarnos la forma de entrar a esa galaxia. Bueno, no sé de cuál fumó, de cuál comió, etcétera, etcétera, pero es increíble, ¿no? Cuando venimos y ya somos cristianos, nos reímos, como ahorita muchos acaban de reír. Pero escuchen, antes de ser cristianos, todos nosotros estamos metidos en uno o en otro rollo. ¿No es verdad? El más pequeño era acróbata. Entonces yo me metí a la dianética. Oigan, cuando leí el libro de Ron Hubbard de la dianética, de que el universo fue creado por Semu, un demonio que vivió hace 1,000 millones de años, y que a través de la auditación, que es una copia absolutamente del psicoanálisis freudiano, y de toda la técnica y la terapia que usa la dianética para poder darle la felicidad y la ciencia a las personas, ahora yo me río, pero en ese tiempo yo estaba enceguecido. Yo traía unas vendas igual que tú y que yo, y que muchos de nuestros amigos están metidos en sectas, y es increíble, ahorita nos decimos, es increíble que lo crean ellos, es increíble, pero nosotros lo creíamos. ¿Y saben por qué? Porque veníamos con el intelecto, y dice la Biblia que este intelecto, cuando el hombre se separó de Dios en la caída, cuando lleguemos a Génesis 3 lo estudiemos, este intelecto se oscureció. Efesios 4, 22 al 25, y Romanos 1 del 18 al 25. Se oscureció. Entonces el hombre, separado de Dios en pecado, está en su intelecto oscurecido y al mismo tiempo envanecido en sus razonamientos. Aquí él cree, en un foco de 60 watts, él cree poder penetrar en los misterios profundísimos a través de ¿qué? Quiere penetrar a través de una ciencia cósmica, a través de la dianética, a través de la meditación, se une a sectas, busca movimientos, va a los espíritus a que se lo revelen con los mediums, se mete al espiritismo, porque el hombre aquí anhela penetrar en aquello que es insondable, más que a través del Espíritu de Dios. Ya lo vimos en 1 Corintios 2, ¿quién de los hombres conoce las cosas del Espíritu? Sino el Espíritu del hombre que está dentro del hombre. Entonces, el hombre cuando quiere conocer, tiene que ser a través del Espíritu. Dice 1 Juan 4:1, amados, probar los espíritus. ¿Y cómo los probamos? Pues los probamos ahora a través del Espíritu y no a través de la mente. Entonces, esto es vital para nuestra comprensión y nuestro entendimiento, porque en este árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán no tiene por ahí una toallita mojada o húmeda que me puedan facilitar. Se lo voy a agradecer si me la traen, por favor, un Kleenex mojado. Adán entonces no podía penetrar acá. Dios no quería, en otras palabras, que Adán usara el intelecto separado del espíritu, porque al penetrar en el mundo del mal, que existía ya por la existencia del príncipe Luzbel o del querubín protector que la Biblia llama Satanás, Adán se separaría espiritualmente. Tiene que estar húmedo, ¿eh? Gracias. Muy bien. Ahora quiero que ustedes, por favor, comprendan lo siguiente. Dios, de acuerdo a la Biblia, no creó al hombre un robot. Vuelvo a repetir, Dios no hizo un robot con el ser humano. Dios lo creó con una capacidad. Y la capacidad más grande que nosotros tenemos, como seres humanos, este fue el error más grande que pudo tener Carlos Marx, la capacidad de poder ejercer libremente nuestra voluntad. La capacidad de libre albedrío. Escuchen ustedes, para que haya voluntad o para que haya libertad, no puede haber un solo camino, ¿o sí? Bueno, si hay un solo camino, no es libertad, porque la libertad necesita opción para poder escoger. Entonces, en la libertad existe un camino y existe el otro camino. Y en el centro, en la encrucijada, se encuentra el ser humano responsable como un agente moral delante de su Creador. Y el ser humano va libremente a determinar escuchen esto, su existencia eterna. La decisión que tú tomes en esta noche
va a determinar y a marcar tu futuro eterno. ¿Cristo o la mentira? ¿La bendición o la maldición? Vean Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 11. Versículos 26 y 27. Deuteronomio 11, 26 y 27. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros dos cosas: la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Yo soy un prisionero, y estoy encerrado en la cárcel, y en ese momento me sueltan las esposas, y me dice el juez: Armando, eres libre. Y salgo de la cárcel. Y volteo, y le digo: ¡ah, libre! ¡Gracias a Dios! ¡Ahora sí! Me grita el juez. ¿Te acuerdas en qué consiste la libertad, Armando? En hacer lo que me da la gana. No, eso es libertinaje. La libertad consiste, Armando, en que cuando tú salgas te portes bien. ¿Por qué? Si te portes mal, regresas otra vez al reclusorio Oriente. Entonces, la libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana, sino en hacer lo que debemos hacer. Lo que sabemos que es correcto moralmente. Hace una semana en la Universidad del Valle de México, en la Facultad de Administración de Empresas, me manda una pregunta una muchacha y me dice: señor Alducin, ¿por qué usted en toda su conferencia tenía que meter forzosamente la moral? Fíjense nada más la calidad de la pregunta, ¿por qué en toda su conferencia tenía usted que meter el tema moral? O sea, no le gustó nada a ella que constantemente yo insistía: si no hay moral, no hay bases. Si no hay bases, eres un animal. Si eres un animal, estás totalmente viviendo como una persona condenada ya en esta vida por toda la eternidad. La moral es nuestra base sobre la cual construimos nuestra vida, nuestro hogar, nuestro trabajo, todo. Cuando no hay moral, no hay Dios. Si no hay Dios, eres un libertino. Si eres un libertino, eres un anarquista. Si eres un anarquista, llegarás a la degeneración moral. Entonces no podremos separar, como dice el Salmo 11.3, si los fundamentos fueran quitados. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Sobre qué está construida mi vida? Sobre una base moral. Fíjense, si yo no tengo una base moral, yo le soy infiel a mi esposa. ¿Ya? Si no tienes una base moral, te las truenas. Si no tienes una base moral, copias en los exámenes. Si no tienes una base moral, no te importa cometer fraude, o robar, o evadir impuestos, porque toda la base y la existencia del ser humano tiene que tener una base, y al hombre no le gusta tener esa plataforma que sea moral, y no le gusta pararse. Al hombre huye en cuanto oye la palabra moral o ética moral, huye porque el hombre quiere vivir y ejercer libremente la mentira. ¿Y saben por qué? Porque es más fácil vivir lejos de la moral que vivir arriba de la moral. Por eso el camino que conduce a la perdición es ancha y espaciosa la puerta, y la mayoría van por ella. Entonces es importante que nosotros sepamos lo siguiente: Adán era un ser creado, y la santidad de Adán era condicionada, la libertad de Adán era condicionada. Adán estaba y había sido creado en un estado de prueba. ¿Saben qué? Gracias a Dios de que Dios sabía que Adán iba a caer. Porque ya cuando Adán cayó, ya había algo preparado, había un plan preparado para mostrar la gracia de Dios en la caída del hombre y demostrarle al hombre las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, Adán era un agente moral libre y él podía escoger no amar a Dios. Si Dios hubiera creado robots, nos hubiera dado cuerdas, nos hubiera dicho: ámame, 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 como robots.
Pero el hombre se encuentra de repente que es un ser moral, que él tiene libertad de acción, pues aquí tiene un camino, aquí tiene el otro, estaba representado en el árbol del conocimiento del mal, y el hombre podía rechazar, podía aceptar, podía ejercer libremente lo que él quería. Gracias a Dios, repito, que Dios sabía todo lo que iba a pasar, nada lo tomó por sorpresa, y Dios preparó al Cordero desde antes de la fundación del mundo para mostrar las abundantes riquezas para con nosotros en su gracia. Ahora hay una cosa importante, tú puedes preguntar, bueno, Dios es todopoderoso, sí. Muy bien, si es todopoderoso, ¿por qué no impidió que cayera el hombre? Te voy a contestar. Dios es todopoderoso, pero el poder de Dios no consiste en hacer lo que a Él le da la gana, sino lo que su santa sabiduría le dicta. Y saben ustedes que la caída del hombre ha traído más gloria a Dios, es lo que enseña Romanos, por la abundancia del pecado sobreabundó la gracia. El hombre cae, y entonces todos los ángeles y querubines, desgracia, y qué barbaridad, ahora sí, sufrimientos y lágrimas, y cada ser humano tiene 60, 70 años de vida temporal en este planeta para determinar y escoger lo mismo que Adán escogió. Pero a través de toda esta existencia ha habido guerras, ha habido tristeza, en un muladar. Pero si el hombre no hubiera caído en eso, Dios no podía enseñar la lección más grande en todo el universo, que es que si el hombre no hubiera conocido el mal, escúchenme muy bien, el hombre tampoco hubiera conocido la gracia de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos al versículo 10 a 14, y encontramos ahora la geografía del Edén. Salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también Bedelio y Ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Vemos aquí la información geográfica, no solamente de la localización del huerto, sino también del sistema que proveía al Edén del agua. El jardín necesitaba, ustedes saben, una grande provisión de agua. El jardín estaba lleno de plantas exuberantes. El jardín estaba lleno de árboles frutales. El jardín estaba lleno de orquídeas y de margaritas y de flores, etcétera, etcétera. Pero el jardín también necesitaba agua, porque todo jardín necesita agua para poder subsistir. Y vemos que dice la Biblia que en el versículo 10, que salía de Edén, o sea, de dentro del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Quiero que vean muy bien esto. Este es el huerto del Edén. Entonces dice la Biblia que salía del Edén. Aquí está el Edén, y estaba dividido en 2, en el Edén y en el huerto. ¿Por qué? Porque dice que del Edén salían un río para regar el huerto, salía otro río y salía otro río. Entonces, dentro del jardín del Edén encontramos 2 divisiones, el Edén y el huerto. Le llamamos el huerto el Edén, así como le llamamos al Hades el Sheol y el paraíso. Era el mismo lugar, pero dividido. Pero del Edén salía los 4 ríos. Y vamos a encontrar que el primer nombre del río se llamaba Pisón. El segundo, Gihón. El tercero, Hidekel. Ustedes saben que el Hidekel es un nombre que en todos los monumentos asirios se le da también al Tigris. Este río se vuelve a mencionar en Daniel capítulo 10, donde se localiza en nuestros tiempos modernos como el río Tigris. Y el Éufrates, que existe actualmente en el Asia Occidental, y ustedes saben, todos los que conocen acerca de geografía, que el río Tigris tiene 2 fuentes. Una está cerca del monte Ararat y la otra en Erzerum. El recorrido de todo el río Tigris va por todo hasta el Golfo Pérsico, que es donde desemboca con el nombre de Shat el Arab. Así acaba el nombre Tigris. Entonces hay muchos ríos que al principio es donde comienza el río, comienza y tiene un nombre, después tiene el río Tigris, y al acabar su desembocadura en el Golfo Pérsico se llama Shat el Arab. Así se llama el río Tigris. El río Tigris atraviesa Armenia, Siria e Irak del tiempo moderno. El largo del río Tigris es 2.700 kilómetros.
Y este río marcaba, vean Éxodo capítulo 23, era exactamente la línea de demarcación de la tierra prometida a los judíos. Éxodo 23, versículo 31. Le dice Dios, y fijaré tus límites desde el Mar Rojo, los que tengan ahorita un mapa en la Palestina y imaginariamente lo puedan localizar, desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, que está a la izquierda de la Palestina, y desde el desierto, ¿hasta dónde? Hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Regresamos a Génesis. Y antes de pasar con el trabajo del hombre, quiero decirles lo siguiente: el río Pisón y el río Gihón no existen actualmente. El río Pisón y el río Gihón, hay muchos que han dicho que es el río Ganges y el río Nilo. Geográficamente esto es una imposibilidad, porque vemos que tenían que estar forzosamente saliendo del huerto del Edén. ¿En dónde está colocado el huerto del Edén? Ya lo vimos al oriente del Asia Occidental. Entonces el río Nilo no lleva ese curso, ni el río Ganges tampoco. Son meras especulaciones. ¿Qué pasó con el río Gihón y el río Pisón? No se vuelven a mencionar jamás en la Biblia. ¿Por qué? Porque lo más probable es lo siguiente: que después del diluvio hayan cambiado tanto su fuente y su curso, como también su desembocadura. Entonces la Biblia no nos da ninguna autorización para decir fue este río o fue aquel río, porque estos dos ríos posiblemente desaparecieron después del diluvio universal. Regresamos al versículo 15 al 17. Y no vamos a encontrar a Adán en Cancún, en una hamaca, tomando un coco. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿De qué nos habla esto? ¿En dónde fue creado Adán? ¿En el huerto del Edén? No. Fue creado en otro lugar. Porque nos dice la Biblia, tomó pues Dios, o sea, aquí está Adán. ¿Cómo necesitamos bases y estas cosas, verdad? Entonces Dios hace lo siguiente: agarra a Adán y dice en el original, en la gramática hebrea, lo pone, o sea, lo transporta en el huerto del Edén. O sea, la creación de Adán fue en un lugar y su colocación en el huerto fue una cosa absolutamente subsecuente a su creación. Pero Dios no creó en ese lugar a Adán, sino que lo creó en un lugar y dice, después de crearlo, lo tomó, o sea, originalmente, y lo puso en el huerto del Edén. Ahora ven ustedes a continuación lo que dice: para que descansara en una hamaca, para que todo el día contemplara las estrellas, para que se echara loción y se asoleara, para que lo labrara y para que lo guardase. Hermanos, en Jesucristo aquí encontramos algo asombroso. La palabra labrar, en el original hebreo, es la palabra abad. Abad. Así como hay monjes, ¿verdad?, que se llaman, él es el abad. La palabra abad significa literalmente sembrar, servir y trabajar. Y la otra palabra que es más interesante es la palabra shamar, que se usó y se tradujo guardar. La palabra shamar, o sea, que guardes el huerto, significa cercar alrededor, hacer guardia, cuidar, proteger y vigilar. Entonces, el hombre se encuentra ante el Edén y tiene dos funciones. En primer lugar, va a trabajar la tierra. No había espinas en la tierra, ni tampoco sudaba Adán para poder trabajar. Y en segundo lugar, lo tenía que guardar. La pregunta es, ¿cuidarlo de quién? Ya vimos que la palabra guardar significa cuidar, poner un cerco. Por ejemplo, en Job, capítulo 1, cuando Satanás se acerca con Dios y le dice, déjame y ábreme la puerta para penetrar en la vida de Job. Y le dice Satanás a Dios, porque tú le has cercado. Y ahí otra vez se usa la palabra shamar, o sea, le has puesto, lo has vigilado, lo has cuidado alrededor, y nadie puede entrar con Job si tú no me permites entrar a su vida.
Dios le dice, penetra y no toques su vida. Toca todo lo que él tiene. Entonces, esta palabra shamar significa poner un cerco. Vean ustedes, en primer lugar, lo siguiente. El trabajo era una bendición para Adán, pues Adán no tenía que sudar para poder trabajar. El mundo ideal, queridos amigos sociólogos, el mundo ideal no es el mundo donde reine el ocio. Hay una filosofía china, yo la estudié hace como 14 o 15 años, y es un libro así de grueso que se llama La sabiduría china de Xing Gong Man. Este libro dice que el máximo del éxtasis de la felicidad es llegar al momento en que no tengas que trabajar. Pero la experiencia nos prueba que cuando un hombre se jubila joven y el hombre deja de trabajar, el hombre acaba enfermo de los nervios. Y no hay ninguno de ustedes que llegue a los 60, a los 70 años de edad y que esté jubilado o que deje de trabajar, que si no se hace o se encarga en ocuparse en algo y en tener ocupada su mente, va a acabar como un vegetal. En primer lugar, sus nervios van a ser afectados. Fíjense qué cosa tan interesante, ¿verdad? Qué fenómeno tan interesante. Las personas que no trabajan son las personas más nerviosas que existen. ¿Por qué? Porque Dios diseñó que el hombre trabajara. Vean ustedes en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿De qué manera Dios nos muestra que el peor testimonio de un cristiano es el holgazán? Vuelvo a repetirles lo que le dije. Va para ustedes jóvenes y va para ustedes maridos irresponsables, desobligados, flojos, haraganes, apáticos. Y ahora hay más. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, padres de familia, si ustedes en su casa tienen a hijos, y el chaupirruris no quiere ni estudiar, y ni tampoco trabajar, si tú no lo pones con la maleta en la puerta de tu casa, Dios te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí. Si nosotros en la iglesia sabemos que hay alguien sin trabajar, quiero que me dé una alacena, hermanito. Y sabemos que tiene 2 o 3 meses y ni siquiera ha ido a solicitar trabajo, no le damos ni un plátano. Cuando ustedes, le dice Pablo a Timoteo, jóvenes, si ustedes no trabajan, son peor que los incrédulos y han negado la fe. Fíjense qué importancia tiene el trabajo en la Biblia, al grado que dice la Biblia, no hombre que fumar ni tomar, el peor testimonio es el que se sepa que hay un muchacho que es flojo. Entonces dice la Biblia, muy bien, pues no le des de comer a tus hijos. Porque si tu hijo se va a sentar a la mesa, está comiendo el sudor y el fruto de tu frente. Entonces, muy bien, si estudias, no hay problema. Mijito, te pago todo lo que quieras. Pero si no quieres estudiar, ni tampoco trabajar, pero vas para afuera, pero vas que vas. Ahora es increíble, ¿verdad? Es lo que le digo a los jóvenes y aconsejamos en la iglesia a los futuros matrimonios. Hermanito, me quiero casar. Muy bien, ¿con quién te quieres casar, hermanita? Pues con fulano de tal. Muy bien, y lo primero que les preguntamos, ¿verdad? Desde luego es, ¿qué testimonio tiene? ¿Es un muchacho que está creciendo, que está discipulando? Sí, bueno, y la segunda pregunta es, ¿está trabajando? O sea, ¿con qué te va a mantener? Las muchachas son muy ilusorias y están tan enamoradas que se ciegan totalmente a la realidad más importante. Cuando tú unes tu vida con un muchacho, es porque ese muchacho, mi querida jovencita, ya madura. Es porque ese muchacho tiene para mantenerte. Pues va a conseguir trabajo, pues deja que lo consiga y que ahorre y que guarde del banco y que tenga esto y el otro y entonces
Es que nos queremos casar por fe. ¡Qué barbaridad! Entonces se casan, el trabajo que tenía le duró un mes, ella está embarazada, ya vienen los niños, y él no tiene trabajo. Violó una ley divina, va a recoger el fruto de su camino. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Acuérdense ustedes lo siguiente, que la fe no está divorciada del sentido común. Vuelvo a repetir, la fe no está divorciada del sentido común. Una cosa es mansedumbre, otra cosa es mensedumbre. Entonces, tú eres una muchacha cristiana y tú tienes la obligación delante de Dios de tener la seguridad de que tu esposo no es un haragán. Ahora, no te cases con un muchacho que tenga apenas 1 año trabajando o 6 meses trabajando. Ojalá que puedas saber que tiene ya 2, 3 años trabajando con su papá, o que está haciendo esto, o que está haciendo aquello, o que se acaba de recibir. Pues dale un chance a que se reciba, a que comience a rascarse un poquito, a colocar un departamento, a juntar un poco de dinerito, y entonces te casas. Si no, van a sufrir mucho. Ahora, si tú tienes el testimonio de que ni siquiera es el primer trabajo que va a conseguir, y que su papá lo ha querido ayudar, y que hermanos le han ofrecido trabajo y no ha querido trabajar, te vas a casar y vas a casarte realmente con una persona que te va a sacar, va a hacer espinas a tus ojos y espinas a tus costados. Entonces la Biblia es clarísima respecto al trabajo. Ahora regresamos a Génesis y en último lugar encontramos que Dios le dice al hombre, más bien le advierte al hombre, la primera advertencia divina, versículo 16. Muy bien, Adán, de todo árbol podrás comer. Pero, versículo 17, del árbol de la ciencia, la palabra ciencia aquí es conocimiento. Del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí encontramos nosotros, compárenlo con Romanos capítulo 5, Romanos 5, 19. Muchos han dicho el pecado de Adán fue el orgullo, el pecado de Adán fue el sexo, el pecado de Adán fue esto, el pecado de Adán fue aquello. Pero la Biblia nos muestra en Romanos 5:19 que el pecado de Adán fue la desobediencia. Y dice así, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí encontramos que Adán tenía que pasar una prueba. Esta prueba se llama la prueba de la obediencia. Antier me habló una muchacha y me dice, Armando, fíjate que estoy mal, me fui a buscar un trabajo y estoy mal, me dio este ataque, me dio aquello, tuve malos pensamientos, renegué de Dios, bla, 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 bla. Después de 20 minutos de oírla, le pregunté, ¿cómo está tu vida devocional con Dios? Me dice, pero de veras, me dijo, ¿de veras tengo que estudiar la Biblia? ¿Cuántos años tienes en Cristo, hermana? Pues tengo 2 años, me dijo. Le dije, mira, entiéndanlo. ¿Obedeces? Hemos sido llamados a obedecer el Evangelio. ¿O estás viviendo en pecado? Ahora, ¿en qué debemos obedecer? En lo más elemental, diario tener un devocional con Dios. Por favor, obedezcan a Dios. Separados de mí, nada podrán hacer. Entonces disciplina tu vida, que me da flojera levantarme, pues disciplina tu vida en la mañana, y tú tienes que luchar contra la pereza, contra la apatía, contra el despertador, contra todo, pero tienes que vencer y desarrollar el hábito de tener un tiempo con Dios diario. Y hasta que ustedes no tengan este tiempo con Dios diario, ustedes están viviendo en desobediencia. ¿Por qué? Porque dice Josué 1, 8 y 9, día y noche meditarás en este libro de la ley, para que hagas prosperar tu camino. Y lo dice bien claro, ya más claro no se puede, por favor. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, no antes. Pero los cristianos viven en desobediencia. Y creen, ¿de veras es en serio? ¡Es en serio!
tan en serio que Él tuvo que pagar por ti y por mí en esa cruz. Y tan en serio que no había otro camino más que la muerte de Cristo y su palabra santa para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Cualquiera de ustedes que quiera volver a repetir el pecado de Adán está separado de Dios. La palabra muerte significa separación. Y el próximo estudio hablaré de lo que es la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Y estas tres muertes cayeron sobre Adán. No fue la muerte física porque él vivió 930 años. Pero en ese momento vamos a ver cómo su alma y su cuerpo se separaron de su espíritu. Y Adán, desde ese momento, comenzó a depender de sus 5 sentidos. Lo que veía, lo que oía, lo que tocaba, lo que gustaba, lo que podía oler. Por eso hay ateos que dicen, no creo lo que no veo. Pero la Biblia nos muestra, en la Biblia nos muestra un mundo que hay donde hay sentidos, oídos espirituales, hay ojos espirituales, hay un corazón espiritual donde podemos hacer contacto con ese mundo a través de nuestro espíritu. Y solo el cristiano nacido de nuevo puede volver a recobrar ese estado de muerte espiritual. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra otra vez y por volvernos a recordar que el pecado de la primera criatura que tú hiciste, que tú creaste, fue un pecado de desobediencia. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña lo siguiente. Todas las criaturas que tú has creado no han sido creadas robots. Pudiste haber creado un mundo de Disneylandia de seres que no ejercieran ni libertad, ni responsabilidad, ni tuvieran delante de ellos un libre albedrío. Sí lo pudiste hacer, pero no lo hiciste. En los insondables consejos de tu sabiduría y el profundo conocimiento de tu mente, tú diseñaste a una criatura libre como un agente moral. Y esta criatura tenía que obedecer o desobedecer voluntariamente. Gracias, Padre, porque tú sabías que él iba a desobedecer y al mismo tiempo que el hombre cosechó bajo su propia responsabilidad, tú ya tenías preparada la camilla donde íbamos a caer. Gracias, Padre, por haber tenido preparada también la medicina, porque así como abundó el pecado, tu gracia ha sobreabundado. Y ha sido más grande el beneficio por la caída del hombre que si el hombre no hubiera caído. Oh profundidad de tus riquezas, de tus juicios y de tus caminos, porque mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Padre, gracias porque todos nosotros, 6,000 años después, tenemos todos los días la misma opción de Adán, vivir en obediencia o vivir en desobediencia. La obediencia atrae bendición, la desobediencia maldición. Y tú nos los explicas, nos adviertes, y eres un Dios justo y nos dices el fin de cada camino. Tú no nos amenazas ni nos fuerzas a vivir solamente en la vida de bien. Tú nos dejas escoger, porque si no pudiéramos escoger, no habría juicio. Y en el día del juicio, tú podrás demostrar ante todas las criaturas celestiales y angelicales del universo que cada persona que se fue al infierno, tú no la mandaste. Ellos libremente, en esta corta vida que nos diste, escogieron creer la mentira. Ellos se fueron porque ellos quisieron irse desde esta propia vida. Padre, gracias porque tus juicios son justos y porque en esta noche nos hablas también de tu amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios vio columpiándose este mundo en el universo y parecería que este mundo no tendría ya ninguna salvación. Pero Dios interviene en el espacio y en el tiempo, toma la forma de un hombre, toma la forma de un siervo, nos habla y nos llama, nos toca la campana de alarma y nos dice, el hacha está puesta a los árboles. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En esta noche, amigo y amiga que nos visitas, tienes delante de ti los dos caminos. Ríete, búrlate, di todo lo que quieras, piensa todo lo que quieras contra mí, contra los cristianos, pero la Biblia te advierte que hay caminos que te van a conducir a tu muerte eterna. Cuando tú despiertes de la realidad de este mundo físico, vas a descubrir la amarga realidad que era verdad
y que Cristo realmente resucitó y que su palabra era santa. Pero ¿sabes una cosa? Ya no tendrás otra oportunidad. La reencarnación no es una doctrina bíblica, es una doctrina de los gurús, de los filósofos. La Biblia nos dice que no hay dos oportunidades. Después de tu muerte se acabó todo. ¿Por qué ahorita, que estás con tus 5 sentidos, no escoges a Cristo? Ahorita que estás joven, ahorita que tienes salud, ahorita que no estás en estado de coma en un hospital, ven a Cristo. Vengan a Él todos ustedes, los que están trabajados y cargados, y Él los hará descansar. Escoge a Cristo en esta noche para que viva tu alma y conozcas la verdad, y la verdad te hará libre. Te lo pido que lo hagas en el nombre de Él. Amén. En el Nuevo Testamento aparece el nombre de Adán, no como una parábola, ni una metáfora, ni una alegoría, sino como algo realmente existente. Mateo 19, del 4 al 6. Aquí es el Señor Jesucristo el que está hablando. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Vemos pues a Pedro, vemos a Pablo, vemos a Cristo en el Nuevo Testamento, que confirman que la historia de Adán y Eva fueron verídicas. Que hubo una pareja, que fue primero Adán, después fue Eva, que hubo una caída, etcétera, etcétera. Y a Adán se le menciona más de 7 veces en el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos entonces, de acuerdo a esto, a hacerles algunas preguntas a los evolucionistas en esta noche. Señores evolucionistas, ustedes saben que el chango es un cuadrúpedo, o sea, el chango anda sobre sus 4 patas. El hombre es el único de los mamíferos, repito, que anda sobre sus 2 pies. Pregunta, ¿cómo pudo un hombre simio, durante millones de años, tambaleándose por ahí, en la incomodísima posición inclinada? ¿Cómo pudo adaptar? Génesis capítulo 2, versículos del 8, Génesis 2 del 8 al 17. Génesis 2 del 8 al 17. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol había 2 hombres o fueron 10 hombres, y Dios creó un hombre en el Edén y Dios creó otro hombre en América, etcétera, etcétera. Son meras especulaciones, y Pablo en su primera carta a Timoteo le dice, cuídate de las genealogías, de los mitos y de las filosofías. Tradiciones que no tienen su origen en la palabra de Dios, sino en la imaginación del ser humano. Vean ahora 1 Corintios 11:9. Otra vez denle la vuelta a Romanos y tenemos a Corintios. 1 Corintios 11:9. Y vemos como el apóstol Pablo, vamos a ver el 8 y el 9. 1 Corintios 11, 8 y 9. Vean lo que dice Pablo. Aproximadamente 5,000 años después de Adán y Eva. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón.
y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahora vean 1 de Timoteo capítulo 2. Vean cómo todo el Nuevo Testamento nos muestra la veracidad de Adán y de Eva. Fueron dos seres realmente de carne y hueso, creados, hubo un huerto del Edén, hubo una caída, etcétera, etcétera. 1 de Timoteo 2:13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora vean Mateo 19, de las palabras mismas del Señor Jesucristo, Mateo 19. O sea, por todo el nuevo. Y que antes de Adán y Eva no existió ninguna otra raza. Hay muchas leyendas de que a lo mejor antes de Adán había otra raza que Dios había creado. Bueno, todas estas cosas son filosofías, son mitos, son especulaciones. Y antes de continuar con el estudio esta noche, solamente quiero demostrarles que la Biblia demuestra de una forma muy clara de que Adán no fue un mito, de que no es un símbolo, de que no es una máquina, y de que antes de Adán no existió absolutamente nunca jamás un ser humano. Dice en 1 Corintios 15:45, por ejemplo, 1 Corintios 15:45, dice así: así también está escrito, fue hecho el, ¿qué dice? El primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ustedes saben que el postrer Adán es Jesucristo, de acuerdo a Romanos capítulo 5. Vean ahora Romanos 5:12. Solamente atrás en un libro, está antes de Corintios, Romanos 5, versículo 12. Dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por cuántos hombres? Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que cualquier oído que ustedes presten acerca de la leyenda de que de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos en esta noche, antes de abordar nuestro estudio, a recordar solamente que en la clase pasada, la Biblia es el único libro que nos revela realmente cómo somos y quiénes somos. Vimos en la clase pasada que el hombre es un espíritu, el hombre tiene un alma y el hombre vive, o sea, el alma y el espíritu viven dentro de un cuerpo. Estas tres partes del ser humano, somos tripartitas, están totalmente interrelacionadas. Dios vimos que es espíritu y Dios solamente podía comunicarse con el hombre a través del espíritu. El alma es la mente. El alma es el intelecto. El alma son los sentimientos, las emociones, etcétera, etcétera. Y el cuerpo es solamente el envase o la botella donde el alma y el espíritu viven. Vemos nosotros aquí en nuestro estudio de esta noche, vean 1 Corintios 15:45, antes de abordar la libertad que Dios le dio al hombre, quiero solamente acabar con el estudio del ser humano diciéndoles que la historia en el libro del Génesis de Adán y Eva no es un mito.